Bueno, muchas gracias a todos por asistir y igualmente bienvenidos y buenas tardes o días, según donde estéis. Bueno, vamos a hablar hoy de la gestión de riesgos laborales ante esta nueva normalidad, aunque antes de nada sí quería comentaros de que la nueva normalidad pues no va a ser igual para todos, ¿no? Ya estamos viendo cómo, según el país en el que nos encontremos, pues nos encontramos con una nueva normalidad y que esta nueva normalidad, por su parte, pues va cambiando pues cada 15 días a veces, cada mes. Así que, bueno, pues todo es vivo, todo es cambiante y no se pueden hacer, iba a decir leyes, pero bueno, ya también hablaremos de alguna ley nueva que ha aparecido, por ejemplo, en la legislación española, con respecto al teletrabajo, al trabajo a distancia y, y, bueno, pues algunas otras leyes del marco europeo. Pero vamos, como os digo, pues no se puede sentar nada por sentado, ¿no? O sea, no se puede decir nada por sentado y como definitivo. Dentro de una especie de índice que vamos a hacer, bueno, quiero hacer una pequeña introducción a lo que es el riesgo biológico, porque lo vamos a englobar todo la exposición a coronavirus, al SARS-CoV-2, dentro de lo que es un riesgo biológico. Y en base a ello, pues vamos a englobar también lo que es una enfermedad profesional y para qué tipo de puestos de trabajo podemos determinarlo. ¿Cómo podrá ser la preparación al puesto de trabajo? En base a algunas notas técnicas de prevención, especialmente españolas, me he basado sobre todo en lo que aquí tenemos, pero que puede ser aplicable perfectamente al resto de países. En cuanto a medidas organizativas y medidas en el centro de trabajo. Muy importante hacer esta distinción en cuanto a lo que son medidas organizativas de organización y lo que son medidas técnicas específicas en cuanto al centro de trabajo. Y luego hablaremos un poco de riesgos de teletrabajo. Antes de nada, pues bueno, catalogamos la exposición a coronavirus como un riesgo biológico, como aquí identificamos en este pictograma mundialmente aceptado. El coronavirus, como bien sabemos, pues todos es un virus. El virus realmente son las formas de vida más simples, están constituidas únicamente por material genético, por ADN, ácido desoxirribonucleico, o ARN, y una cápside o pues, cubierta proteica. Son parásitos obligados, es decir, precisan de un huésped para poder reproducirse. Eso hace que la infección la lleven a cabo pues, inyectando su material genético en las células del huésped. Y una vez en su interior, pues se sirven de la maquinaria biológica del huésped, o sea, del ser humano en este caso, aunque se ha visto que también podría ser en caso de algunos otros animales, para producir copias de sí mismos y hasta lograr su recomposición. Las bacterias, por diferencia, pues son organismos más complejos que los virus y a diferencia de estos, pues son capaces de vivir pues, en un medio adecuado y de forma independiente. Simplemente necesitan pues, un medio adecuado, temperatura adecuada y ese medio adecuado pues, con comida para ellos, ¿no? Entonces, no necesitan de un huésped para completar su desarrollo. A priori puede parecer que ¿cuál es más peligroso? Bueno, pues en principio la bacteria puede llegar a ser más peligrosa en cuanto a que puede vivir en un medio fuera del organismo. El virus tiene horas de vida. En algunos casos, como ya estamos muy acostumbrados a oír, ¿no? Pues en los diarios, en la prensa, etcétera, pues el caso del coronavirus, pues a veces 2, incluso 3 días puede llegar a vivir o incluso más en función del medio en el que se encuentre. Pero realmente no puede reproducirse fuera de un huésped. Es la principal diferencia. Las vías de penetración, y es muy importante, eh, hablo esto un poquito de forma introductoria, ¿de acuerdo? Vamos a hablar esto de forma introductoria y luego entraremos más en profundidad. Yo sé que muchas de estas cosas la podéis saber, pero no viene de más recordarlo. Puede entrar por vía respiratoria inhalatoria, que como sabemos es la vía más importante de entrada en el organismo y en este caso no va a ser menos, en el caso del coronavirus, es la vía respiratoria o inhalatoria, más que nada porque se ha demostrado y se ha verificado que la forma de existir de este virus fuera de nuestro organismo es debido a los aerosoles que emitimos en nuestra respiración, que se acrecienta
sobre todo a la hora de hablar, ¿no? Cuando estamos hablando, cuando estamos dialogando, pues se emiten más aerosoles. Y esto va a hacer que en el puesto de trabajo pues se vea más afectado. En principio, sobre todo si es un puesto de trabajo en el cual hay que hablar y se habla de cara al público. Ya hemos visto también que en un principio, bueno, pues solamente se ponían mascarillas o mamparas de seguridad, de intermediación entre dos trabajadores o entre un trabajador y un confidente, un paciente o un cliente, por ejemplo, pero lo que sí ya estamos viendo es que no solamente vale cuando hay interacción entre ellos, cuando se hablan entre ellos, sino que ya en todo momento en los numerosos países ya es obligatorio con carácter, iba a decir indefinido, pero bueno, indefinido mientras esto dure, la utilización de mascarilla. Por ejemplo, en España, desde prácticamente agosto, principios de agosto, pues viene siendo obligatoria la utilización de mascarilla incluso por la calle, cuanto menos, sobre todo en el puesto de trabajo. Puesto de trabajo obligatorio. La vía dérmica o cutánea, en este caso, no es una vía en la cual el coronavirus se transmita con facilidad, de hecho no se tiene constancia, con lo cual, pues bueno, es una vía que nos estamos quitando. Pero no deja de ser una vía de penetración de otros agentes biológicos y especialmente agentes químicos en la piel. La vía digestiva es una vía también menos usual, pero en este caso sí podría ser, básicamente porque compartimos la vía digestiva, que es la boca, con la vía inhalatoria, ¿no? Que también puede ser a través de la boca, con lo cual podría ser. La vía digestiva principalmente se da por malas prácticas de trabajo, malas prácticas higiénicas. En principio, ya hablaremos ahora un poquito más en detalle, pero en principio, sobre todo por comer, fumar, beber en el puesto de trabajo o por usar una mascarilla o tocar la mascarilla, luego, por ejemplo, salir del puesto de trabajo y fumar o tocar un alimento con las manos que no se han higienizado previamente. Por ello, se hace muy importante el higienizar las manos antes de salir del trabajo y antes de entrar. Y luego por vía parenteral, que bueno, también es más complicado. Obviamente podría ser un medio de contagio, pero en este caso pues no es lo más habitual. Vamos a englobar los agentes biológicos, por lo menos aquí en España y debido a una transposición de legislación europea, en 4 agentes biológicos en función del grupo de riesgo. Pasamos del grupo de riesgo desde 1 hasta 4 y el grupo de riesgo 1 pues es aquel que es poco probable que cause una enfermedad y con un riesgo de propagación a la colectividad pues muy bajo o inexistente. No existe o es innecesario la profilaxis o tratamiento. Los agentes biológicos de grupo 2 y 3 son los más habituales que nos encontramos en cualquier lugar de trabajo, por ejemplo, en la zona de aseos, en zona donde haya trabajo con animales vivos o incluso en ocasiones animales muertos en mataderos, etcétera. Y es que puede provocar una enfermedad grave, constituir un serio peligro para los trabajadores en diferente grado. El riesgo de propagación es poco probable o probable en agentes biológicos tipo 2 y 3 y la profilaxis pues a veces pues es posible de forma general. Eso lo comparten los grupos 2 y 3. Los grupos 4 ya provocan una enfermedad grave, constituyen un serio peligro para los trabajadores, un riesgo de propagación alto y en la actualidad, y es lo más importante, no se conoce un tratamiento eficaz o una profilaxis. Agentes biológicos tipo 3, por ejemplo, pues tenemos pues, el Bacillus anthracis o el virus de la hepatitis B, por ejemplo. Y ahí es donde englobamos el SARS-CoV-2. Y si lanzo una pregunta, ¿no? Pues ¿dónde se podría englobar el SARS-CoV-2 según la anterior clasificación? Por ejemplo, la Unión General de Trabajadores, que es una agrupación de trabajadores en España, pues incluso está pidiendo que el coronavirus, más que la COVID-19, el coronavirus sea un agente biológico del grupo 4. ¿Por qué? Porque en principio
no hay tratamiento eficaz para combatirlo. En principio, de momento, ahora ya se está descubriendo una vacuna, pero hasta ahora, pues lógicamente estaban entre el 3 y el 2 en algunos países europeos. Por ejemplo, recuerdo Alemania, Austria, Bélgica, Irlanda y algunos otros, dieron el paso de clasificar provisionalmente el SARS-CoV-2 al grupo de riesgo 3. Fueron los primeros en desclasificar el SARS-CoV-2 como grupo de riesgo 2. Casi todos los coronavirus estaban englobados, o todos, en el grupo de riesgo de agente de grupo de riesgo 2. Por ello, que fue muy importante desclasificarlo del 2, pasarlo al 3, y ahora incluso se está pidiendo por algunas agrupaciones, como es el caso de UGT, pasarlo al grupo 4, porque realmente no existe cura, no existe profilaxis. Ya os digo que en este momento, pues a veces, pues sí está pidiéndose, o sea, sí está descubriéndose pues un tipo de profilaxis. Seguimos, quería también entrar un poquito en lo que es una enfermedad profesional. Una enfermedad profesional es aquella que es causada de manera directa por el ejercicio del trabajo que realice una persona o que se le produzca incapacidad o muerte. Y quiero relacionar lo que es la enfermedad profesional con la COVID-19 por algo muy importante, ¿no? Y es qué puestos de trabajo se podrían considerar enfermedad profesional o enfermedad ocupacional. En este caso, la COVID-19 podría generar o podría ser una enfermedad profesional. Bueno, pues según la Organización Mundial de la Salud, del 19 de marzo del 2020, establecía que se debe considerar el derecho a compensación, rehabilitación y servicios curativos para trabajadores de la salud infectados con COVID-19 después de la exposición en el lugar de trabajo. O sea que se puede considerar una enfermedad profesional o ocupacional derivada de la exposición ocupacional. ¿Para qué puestos? Bueno, pues parece obvio, parece claro que para puestos de trabajo sanitarios en los cuales se están tratando a personas que posiblemente o seguramente están infectados con el coronavirus, con el SARS-CoV-2, o sea, están padeciendo la COVID-19, pues parece obvio que deban ser una enfermedad profesional para este tipo de trabajadores. No en todas las legislaciones se está estableciendo, pero bueno, pues parece como que es muy lógico que sí lo sea. Acciones y reducciones de riesgos. Bueno, primero, establecimiento de procedimientos de trabajo adecuados y utilizaciones de medidas técnicas. Establecimiento de procedimientos adecuados y ya se están procurando, o por lo menos se están pidiendo desde muchas legislaciones y desde muchos países o comunidades autónomas o regiones, el que haya un procedimiento de trabajo antes de abrir, por ejemplo, un local comercial, antes de abrir un restaurante, etcétera. Un procedimiento de trabajo adecuado y medidas técnicas. Luego entraremos en lo que son esas medidas técnicas o esas posibles medidas técnicas. Por supuesto, una de las medidas más que técnicas organizacionales más importantes es el teletrabajo, pero como ya sabemos, no siempre es posible el teletrabajo. Siempre que se puede, es la medida organizacional más importante porque limita la movilidad de los trabajadores. Veremos también cómo tiene que ser ese teletrabajo, ese trabajo a distancia. Reducción al mínimo posible del número de trabajadores que estén o puedan estar expuestos, indudablemente es lo que acabamos de hablar. Adopción de medidas seguras para la recepción, manipulación y transporte de agentes biológicos, eso en el caso de puesto de trabajo en el que, por ejemplo, se esté manipulando un agente biológico. O sea, esto que estoy hablando realmente está basado o está sacado del Real Decreto 664 de agentes biológicos en España y como ven, se puede aplicar perfectamente al coronavirus en gran número de casos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de adopción de medidas de seguridad para recepción y manipulación y transporte de agentes biológicos, pues igual en ese caso, no tanto solamente para laboratorios de contención que están trabajando con este tipo de agentes, pero no para cualquier puesto de trabajo. Adopción de medidas de protección colectiva o, en su defecto, protección individual. En este caso vamos a aplicar sobre todo protección colectiva, vamos a intentar aplicarlo, y en su defecto
protección individual como son las mascarillas. Estas mascarillas ya veremos que en muchos casos al final no van a ser la protección individual o personal, porque gran parte de las mascarillas que estamos usando no están habilitadas para ser equipo de protección personal. Pero vamos a verlo luego, la diferencia entre estas mascarillas. Utilización de medios seguros para la recogida, almacenamiento y evacuación de residuos por los trabajadores. De nada sirve que estemos utilizando equipos de protección, etcétera, si luego, por ejemplo, hay desechos o hay material desechable que estamos recogiéndolo de una forma no adecuada, y mediante esta recolección de material pues podemos contagiarnos, ¿no? Nosotros o bien personas que vayan a recibirlo después. Utilización de medidas de higiene, lógicamente. Utilización de una señal de peligro biológico. Eso más que nada cuando estamos utilizando material que posiblemente o casi con seguridad está contaminado. Y establecimiento de planes para hacer frente a accidentes. Bueno, ¿qué medidas de protección vamos a aplicar frente al foco? Igual, extraído el 664, pero aplicable a la prevención de la COVID-19. Sustitución de agentes biológicos, lógicamente, en este caso no se va a producir porque el agente biológico es el que es y no se puede sustituir, ojalá lo pudiéramos sustituir. Confinamiento de los agentes biológicos, pues intentaremos confinar estos agentes biológicos para no entrar en contacto con el medio. Esto sí que ya es más complicado también. Aplicación de procedimientos de trabajo, extracción localizada. En nuestro caso, ¿qué vamos a hacer? Pues una buena ventilación de los lugares de trabajo, desinfección de los locales, vehículos de transporte, ropa, equipos de protección. Por ejemplo, se me ocurre pues en talleres mecánicos, cuando dejan un coche, un vehículo, pues siempre higienizarlo antes de poder trabajar con él convenientemente, o entre turnos de trabajo también higienizar el local antes de pasar una persona u otra. Eso con respecto, por ejemplo, al trabajador. Con respecto a los clientes, pues se me ocurre, por ejemplo, y eso sí que va a ser más complicado, la higienización de, pues, por ejemplo, de un taxi. Simplemente un taxi no nos hemos parado a pensar lo fácil que puede llegar a transmitirse de un cliente a otro debido a que tocan los clientes en los taxis. Tampoco se hace obligatoria la utilización de guantes. Ya hemos visto numerosas veces y lo hemos hablado numerosas veces en otros webinars que la utilización de guantes no es lo más adecuado. Nos da una falsa seguridad que para nada es lo más adecuado. Tenemos que ser conscientes de que la utilización de un guante continuamente no te está dando seguridad, solamente te da seguridad cuando los utilizas de forma puntual y una vez que has realizado lo que tengas que realizar, por ejemplo, entrar en un supermercado, etcétera, quitártelos y tirarlos. De nada sirve llevarlos todo el tiempo. Bueno, desinsectación, limpieza continua, luego vamos a ver cómo hay que limpiar. Y luego, bueno, pues ventilación de las instalaciones, suelos y paredes con material fácilmente limpiable, para no contaminar con superficies no porosas ni rugosas. Instalaciones sanitarias, lavaojos, en este caso, ¿qué instalaciones sanitarias vamos a tener? Pues principalmente gel, hidrogel, o hidrogel o gel hidroalcohólico, y a un 70-30, luego vamos a verlo también, y también para limpieza de mobiliario, pues lo mejor es una solución de lejía. Vamos a ver también qué tipo de concentración debería de tener al menos. Prohibido comer, fumar, beber en las zonas de riesgo. Eso con un cartel bien indicado. Y zonas de riesgo ahora mismo con el coronavirus es cualquier zona de trabajo. Antiguamente la zona de riesgo solamente era la zona donde estábamos expuestos a un determinado riesgo biológico. Ahora mismo en cualquier zona de trabajo es una zona de riesgo. Debido a la protección prendas de protección apropiadas, retretes y cuartos de aseos que incluyan productos para limpieza ocular, antisépticos de la piel, bueno, más que nada, en este caso, gel hidroalcohólico. Ya os digo que he querido poner aquí por lo menos las medidas preventivas que marca
una legislación frente a riesgo biológico general para ahora comentaros qué se puede aplicar respecto al SARS-CoV-2. Almacenamiento adecuado de los equipos de protección, procedimiento de obtención, manipulación y procesamiento, esto nada, pero principalmente, eso sí es importante, el cómo almacenamos o cómo guardamos las mascarillas. Lógicamente una mascarilla, al no tener que quitárnosla en ningún momento, carece de sentido decir pues si dónde las tenemos que guardar o dónde las tenemos que colocar cuando no las estemos usando. Básicamente las tendremos que usar en la gran mayoría de los países, ya está prácticamente obligatorio, casi al 100% cuando salimos de casa. En gran parte de los países se está utilizando incluso por la calle, pero en el puesto de trabajo deberíamos usarla en el 100% de los lugares. Cuando no se usa, directamente a la papelera. Una mascarilla, sobre todo si es higiénica, no admite un uso de forma general de más de 4 horas, de forma continuada, incluso algunas, incluso menos. ¿De acuerdo? Si es una mascarilla del tipo FFP2, pues en algunos casos se puede llevar hasta un turno de trabajo, pero no es lo más habitual. En todo caso, siempre habría que mirar, verificar lo que son las instrucciones de uso y ahí es donde vamos a ver la máxima protección que da y sobre todo el máximo tiempo de uso. Discernir sobre todo también entre lo que es SARS-CoV-2 y COVID-19. SARS-CoV-2 es un tipo de coronavirus, es el que nos está afectando actualmente, por eso se llama SARS-CoV-2, porque hubo un SARS-CoV-1 anteriormente, pero bueno, que ese fue muy local en una zona solamente, pero este pues se ha extendido con mucha mayor facilidad. Todos estos son coronavirus, hay muchos otros coronavirus que nos afectan, pero ninguno nos había afectado con esta virulencia. La COVID-19, por su parte, es la enfermedad que procede de la infección del SARS-CoV-2. Y es muy importante discernir una cosa de la otra. Uno es el virus, el agente biológico, y el otro es la enfermedad que nos produce. Importante también saber lo que es un trabajador o ciudadano asintomático. En este caso ya entre ciudadano asintomático y trabajador asintomático pues no hay diferencia porque prácticamente ya todo el mundo o bien es ciudadano o bien es trabajador asintomático, pero eh, todos se tratan de la misma forma. ¿De acuerdo? Importante saber que un trabajador asintomático o ciudadano asintomático es aquel que sin generar síntomas, no tiene fiebre, no tiene tos, no tiene los efectos, la pérdida del gusto, del sabor, de la pérdida del olfato que se suele tener de forma general en este tipo de pacientes y de infecciones, pues los asintomáticos no suelen tener todas ellas, a veces no tienen ninguna, pero no por ello son menos peligrosos, al revés, son más peligrosos porque no lo saben. Se puede ser asintomático y transmitiente de la infección. Dentro del entorno laboral, los niveles de protección son básicamente tres. Primero, según la propagación del virus, mantener una distancia de seguridad de al menos 2 metros. Al menos 2 metros dentro del puesto de trabajo. En numerosos casos, como es imposible o casi muy difícil de poder separarnos 2 metros, pasamos al segundo nivel de protección, que son barreras de separación. La primera tendría que ser la distancia de seguridad. Segundo, barreras de separación, o sea, pantallas de cristal o metacrilato entre medias, ese tipo de barreras de separación. Interposición de obstáculos. Y luego, protección individual. Sería como la tercera y la más restrictiva. Básicamente, como ya os digo, numerosas legislaciones han pasado ya directamente a la última, a la protección individual, porque es la única que hemos visto que es efectiva para bajar la transmisión del coronavirus. Medidas higiénicas de protección en el entorno laboral. Bueno, por un lado podemos tener hacia las instalaciones y hacia las personales. En cuanto a las instalaciones, diariamente limpieza. Limpieza diaria, vamos a verlo luego, con lejía, una disolución de agua y lejía. Si hay varios turnos, habrá que limpiar entre turnos, de forma necesaria y obligatoria.
Si hay clientes, entre clientes. Y personalmente nos tendremos que utilizar mascarilla, tapabocas. Una medida importante también a la hora de estornudar, por ejemplo, incluso con mascarilla, taparnos con el codo. Da igual tener mascarilla que no. A la hora de estornudar, siempre el aerosol va a salir mucho más disparado y aunque llevemos mascarilla, es posible que esa mascarilla incluso pueda salir hasta se pueda mover, etcétera. Lo mejor es taparnos con la parte anterior del codo, no con la mano. Al final, taparnos con la mano, incluso llevando mascarilla, podemos difundir, podemos transmitir esos aerosoles a la mano y luego con la mano pues tocar cosas. Entonces son medidas que tenemos que llevar muy interiorizadas. También, por ejemplo, la utilización de papeleras en las cuales no tengamos que utilizar la mano, que simplemente se accionen con el pie para que no tengamos que tocar esos pequeños detalles son importantes. Puertas que no es necesario tener cerradas, no tenerlas cerradas, sobre todo para evitar también el accionar el picaporte, el accionar la manivela para poder abrir el accionamiento, disponer de pañuelos para limpieza constante, limpieza higiénica de jabón y mano, o sea, de jabón y agua, eso es lo más importante. Y sí se ha demostrado que es más recomendable lavarnos con agua y jabón que la higienización de las manos con gel hidroalcohólico. Al menos unos 30 segundos, 20-30 segundos, la limpieza de manos. Y luego, como vemos aquí, pues en las proporciones entre lejía y agua para la limpieza de instalaciones van a ser de 20 mililitros en 490 mililitros de agua. Y luego, en cuanto al alcohol, 70-30. 70 de alcohol y un 30% de agua. Tampoco es más recomendable tener 100% de alcohol. 100% de alcohol, el alcohol se va a evaporar mucho antes. Entonces, una medida buena es 70-30, aproximadamente 3 cuartos de alcohol y un cuarto de agua, aproximadamente. Quería hablar también a nivel de seguridad laboral, bueno, pues la normativa que siguen los equipos de protección personal y vamos a hablarlo también de cara un poquito al tema este de la protección frente al coronavirus. Podemos tener dos tipos de normativas diferentes. Bueno, podemos tener algunas más, pero básicamente para los oyentes que tenemos, pues por un lado está el marcado OCE, es lo que se rige en Europa, y por otro lado están las normas ANSI, que son más con origen americanas. La norma UNE, o sea, el marcado CE, da una estandarización que sería la UNE-EN, viene de European Normative, y con una serie de números. Estos números son los que te van a decir la normalización que sigue ese equipo de protección personal. Por ejemplo, los ojos, pues podemos tener pantalla, podemos tener gafas o protección ocular de montura universal o protección ocular de montura integral. ¿Cuáles de ellas valen? Bueno, pues en principio, para evitar la transmisión del coronavirus podrían valer todas. Pero ¿cuál sería mejor? Bueno, pues se ha descubierto que el coronavirus no solamente se transmite con salpicaduras, por ejemplo, al hablar frente a otros, pero lo más importante y como mayor rapidez se produce la transmisión es mediante aerosol. El aerosol son gotas que miden unas pocas micras, eso hace que se difunda fácilmente en el aire y que incluso tenga prácticamente la misma densidad que el aire, con lo cual va a estar flotando en el ambiente incluso durante unos segundos, durante un tiempo. Por ello, si sabemos que vamos a estar expuestos a, a un posible contagio, por ejemplo, se me ocurre, pues trabajadores sanitarios en centros sanitarios donde el estar expuesto al COVID es casi de seguro porque están trabajando con pacientes COVID. Las gafas tendrán que ser básicamente de montura integral y con la norma UNE en 166. Será para aerosoles.
Las gafas de montura universal y la pantalla solamente te protegen frente a salpicaduras, no frente a aerosoles, con lo cual estos dos no valdrían en ese caso, solamente valdrían para aerosoles las de montura integral. ¿Qué pasa? Si no estamos expuestos a un paciente COVID, o sea que la transmisión no es segura, bueno, pues en principio no es necesario llevar protección ocular. Lo que sí será necesario siempre será llevar protección para nariz y boca. Para ello, tenemos varios tipos de mascarillas. Por un lado, la mascarilla higiénica o quirúrgica, la mascarilla FFP2 con válvula de exhalación y la mascarilla FFP2 sin válvula de exhalación. La más segura de todas es la FFP2 sin válvula de exhalación, que es esta última. Estas dos, FFP2, ambas siguen la norma UNE EN 149. La quirúrgica no sigue esa norma UNE. ¿Qué quiere decir? En el caso es que utilicemos las mascarillas como protección personal, y eso vale principalmente para aquellos trabajadores expuestos a este contagio, y expuestos a este contagio básicamente son sanitarios que están trabajando con pacientes COVID. En ese caso se hace obligatoria la utilización de mascarillas FFP2. ¿De acuerdo? Por así hacerlo un resumen rápido, la FFP1 nos filtran partículas, la FFP2 nos filtran partículas y además aerosoles, con lo cual vale para riesgos biológicos, y la FFP3 nos filtraría pues, partículas, aerosoles y también gases. De entre estas dos, FFP2, no utilizaríamos o no deberíamos utilizar la mascarilla con válvula de exhalación. ¿Por qué? Porque estas mascarillas no solamente nos están protegiendo a nosotros, que somos usuarios, sino también que protegen a los demás de nosotros. Estas mascarillas con válvula de exhalación no filtran nada los aerosoles de exhalación, con lo cual no valdría. La mascarilla quirúrgica sí vale porque protege a los demás de nosotros, aunque no nos protege a nosotros de los demás. Nos da un grado de protección muy bajo, mucho más bajo que la FFP2. De forma general, para resumir, si todo el mundo usamos la quirúrgica, estamos cubiertos. Ahora bien, si algunos utilizan la quirúrgica, otros la FFP2 con válvula de exhalación, otros mascarillas de tela no homologadas, no nos estamos cubriendo totalmente. ¿De acuerdo? Con lo cual, a nivel laboral, sería importante establecer por parte de la dirección la utilización de un tipo de mascarilla específico y primordialmente suele ser la quirúrgica, pero eso sí, todo el mundo con la quirúrgica. Aquí vemos, por ejemplo, según lo que marca el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, eh, bueno, pues la distancia social que debemos de tener en función de si llevamos mascarilla o no. Ya os digo que esto no es para el caso actual. El caso actual todo el mundo obligatoriamente tiene que llevar mascarilla, pero básicamente porque no se puede llegar a cubrir eh, este distanciamiento social o por lo menos no se puede llegar a comprobar si la gente lo está cumpliendo. En principio, para más de 2 metros, en el momento en que podemos estar a más de 2 metros, en principio no sería necesaria la utilización de mascarilla. Ya os digo, en principio porque ahora es obligatorio en toda España y en muchos países de Latinoamérica. Y en muchos países también, por ejemplo, de Alemania. Actualmente, creo que esta semana Alemania ha incluido la utilización de mascarilla obligatoria en la calle y en todos los aspectos laborales. Anteriormente no. Básicamente, ¿por qué? Porque pensaban que se podía mantener esos 2 metros de distancia. Entre 1 y 2 metros, la utilización de mascarilla quirúrgica se hace obligatoria y para menos de 1 metro ya deberíamos de pasar o bien a quirúrgica o bien a protección respiratoria FFP2. O sea, como vemos, también incluso en función de la distancia en la que podamos mantener entre unas personas y otras, pues también estaría incluido el tipo de mascarilla. Otro tipo de protección individual, pues por ejemplo, manos, guantes, según la norma 374-5, ¿no? También os digo, no es válido para el público en general, solamente para ciertos aspectos en los cuales vamos a entrar en un lugar, vamos a tocar algo y bueno, pues va a ser algo puntual en el cual al finalizar la tarea nos vamos a quitar los guantes. Si utilizamos los guantes de forma general,
lo vamos a utilizar como si fueran nuestras manos. Nos van a dar una falsa seguridad cuando no nos está protegiendo absolutamente de nada, porque cutáneamente no se está transmitiendo este virus. A nivel de cuerpo, bueno, eso ya, por ejemplo, para equipos de investigación o para trabajadores en los cuales están expuestos claramente a enfermos COVID. ¿Qué personal tenemos de alto riesgo? Según el puesto de trabajo, bueno, pues personal sanitario asistencial y no asistencial, que atiende a personas sintomáticas, técnicos de transporte sanitario, situaciones en las que no se puede evitar el contacto estrecho en el trabajo con una persona asintomática y los requerimientos pues, en función de la evaluación específica. Prácticamente equipos de protección personal, de protección obligatoria, FFP2 en estos casos de alto riesgo y protección frente a aerosoles y frente a salpicaduras. Exposición de riesgo bajo, pues personal sanitario cuya actividad laboral no incluye personas sintomáticas, pero sí, por ejemplo, asintomáticas, como por ejemplo posibles acompañantes para traslado, celadores, camilleros, etc. Personal de laboratorio responsable de pruebas de diagnóstico virológico, personal no sanitario que tenga contacto con material sanitario, ayuda a domicilio de contactos asintomáticos, importante, también es una exposición de bajo riesgo, pero de riesgo. Vale. Y los requerimientos, pues equipos de protección personal, protección biológica, baja probabilidad de exposición, trabajadores sin atención directa al público o a más de 2 metros de distancia, eso es baja probabilidad, personal administrativo, técnico de transporte sanitario, conductores de transportes públicos con barreras colectivas, bueno, pues prácticamente actualmente cualquier tipo de puestos de trabajo. No es necesario el uso de EPI, pero sí el uso de mascarillas, cuidado que EPI o EPP llamamos a las mascarillas FFP2. Cuando ya salimos de este colectivo, llamamos mascarillas quirúrgicas, que no se pueden considerar equipos de protección personal. Medidas de carácter organizativo, garantizar el mantenimiento de 2 metros, ya hemos hablado de antes, planes de continuidad de la actividad, redistribución de tareas o teletrabajo si fuera necesario, importante, establecimientos, por ejemplo, de atención al público como aforo máximo, mecanismos de control de accesos, medidas de organización de los clientes, información a los clientes, mecanismos de control de accesos como, por ejemplo, tornos, conteo de personal, por ejemplo, en varias ciudades, los mercadillos o mercados, o por ejemplo en México los llaman tianguis o en otros países, pues que trabajan, o sea, que hacen venta al público en la calle. Lógicamente, a nivel de calle la transmisión es mucho menor, pero en numerosos de estos mercadillos no se puede respetar los 2 metros de distancia. Bueno, pues para ello habrá que hacer un conteo aproximado de cuánta gente puede haber dentro de uno de estos mercados o dentro de un establecimiento y hacer un conteo de personas que van entrando y que van saliendo mediante la sincronización o compenetración de todas las entradas para restringir un poquito el acceso de personal y no superar los X metros o X personas por metro cuadrado que puede haber. ¿Vale? Habría que hacer pues, un estudio de cuántas personas pueden caber. ¿Qué medidas organizativas se pueden aplicar? Bueno, aparte, esto sería pues, un checklist que se podría hacer a la hora de hacer una autoevaluación de nuestro centro de trabajo. O sea, ¿estamos trabajando con respecto a esta nueva normalidad? Bueno, pues por ejemplo, medidas organizativas. ¿Se ha implantado la realización del teletrabajo en los puestos en los que sea posible? ¿Realmente se ha hecho? ¿Se dan instrucciones claras a los trabajadores sobre los cauces de comunicación disponibles? ¿Se ha identificado personal especialmente sensible o vulnerable? Ya sabemos que hemos identificado los personal especialmente sensible o vulnerable a la transmisión del COVID, como por ejemplo personas con enfermedades crónicas, diabetes, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiovasculares o, por ejemplo, pues personal mayor de 65 años, etcétera.
Se han dado instrucciones al resto de trabajadores que no se incorporen al trabajo si se presentan sintomatología asociada al COVID, etcétera. Se está fomentando la vuelta escalonada por niveles de prioridad. O sea, una vez que pasamos de un nivel de contención a otro, de confinamiento, se fomenta, por ejemplo, que primero se entren unos, luego vayan entrando otros de forma escalonada, o realmente pasamos de un nivel de confinamiento a otro más bajo y se deja que todos los trabajadores entren a la vez. Se ha valorado mantener el teletrabajo mientras sea posible. Se han flexibilizado los horarios. En muchos casos, por ejemplo, no es durante la jornada laboral donde más confluencia de trabajadores hay, donde más presencia de trabajadores juntos hay, sino en la entrada y en la salida. Sobre todo, se ha hecho, sigue siendo obligatorio el fichaje a la entrada y a la salida. Sabemos que durante el periodo de fichaje, en empresas donde hay gran afluencia de personal, pues ahí se puede contagiar mucho más, ¿no? Entonces, ahí sería bueno flexibilizar en la medida de lo posible los horarios de entrada y de salida. Recomendaciones sanitarias, se han promulgado, se han divulgado estas recomendaciones sanitarias, se fomenta el uso de gel hidroalcohólico, de limpieza, se fomenta el uso de medios de transporte seguros, limpieza exhaustiva, esto ya son medidas de higiene específicas, se realiza una limpieza exhaustiva, se hacen controles de esa limpieza, se dispone de material suficiente para las tareas de limpieza, o sea, simplemente es un checklist de, oye, pues tenemos esto o no lo tenemos. De nada sirve, por ejemplo, decir que hay que tenerlo si luego no se comprueba. Control periódico es lo más importante. Lejía y productos autorizados por el Ministerio de Sanidad o la normativa que lo regule o la legislación. Se ha reforzado la limpieza y desinfección de superficies. Se limpia el área de trabajo usada por el empleado entre turnos, entre clientes. Se ventilan las áreas durante un mínimo de 10 minutos antes de la jornada. Por ejemplo, en algunos casos como centros de formación, se hace obligatoria, por lo menos en España, la ventilación del lugar de trabajo al menos de 15 minutos cada hora o de forma continua, si se puede. Se proporcionan mascarillas quirúrgicas lavables o reciclables. Se proporcionan guantes desechables. Esto al final se puede quitar, o sea, el guante desechable siempre y cuando sea necesario su utilización y sea aconsejado. Se dan instrucciones a los trabajadores, bueno, etcétera, etcétera. Lavarse las manos una vez retirados los guantes, en caso de utilizar guantes, carteles informativos. Se dispone de papeleras con tapa y, a ser posible, accionados con pedal. Lo hemos hablado de eso al principio también. Volvemos otra vez a las medidas de seguridad interpersonal, como la entrada de personal y salida escalonada. Se limitan las reuniones presenciales. Bueno, pues tenemos ya muchos mecanismos para hacer reuniones a distancia. Bueno, pues todo ese tipo de aspectos se deberían de recoger en un pequeño informe en el cual pues vamos aplicándolo de forma periódica a esta nueva normalidad, a esta nueva forma de trabajar que vamos a tener a partir de ahora, y como os digo que esta nueva normalidad depende en función del país que nos encontremos y del tiempo en que nos encontremos. O sea, nada es exacto, ¿no? Y nada es obligatorio para todos los países a la vez. Incluso dentro de un propio país, pues vemos que tenemos áreas sanitarias diferentes dentro de una misma ciudad. Por ejemplo, pues yo ahora que vivo en Madrid, pues en Madrid se han confinado algunas áreas sanitarias diferentes de otras incluso, o sea que eso cada legislación y cada gobierno pues define unas medidas en función de lo que se va viendo que es conveniente. Y bueno, actividades que requieran atención al público, pues mantener un aforo limitado, instalar mamparas, la mascarilla no más de 4 usos continuado, bueno, etcétera. Pues esto es lo que viene siendo un checklist típico. Quería hablar un poquito de la nueva ley del teletrabajo que se aprobó en tiempo récord, ya que el gobierno, pues para ellos es un tema prioritario, lógicamente, y se aprobó pues prácticamente en marzo. Esta ley del teletrabajo, que es la ley
28 del 2020. Antes de la crisis se consideraba, antes de la crisis del COVID-19, antes de marzo del 2020, que había un 5% de teletrabajo. Después de la crisis del COVID-19 se ha aumentado al 34%. Por ello, pues los puntos más fundamentales del teletrabajo es, primero, una igualdad de derechos y oportunidades, ¿no? Pues los trabajadores que realicen su jornada laboral tendrán los mismos derechos que aquellos que trabajan desde el puesto de trabajo. Y eso es importante mantenerlo. Igualdad de derechos y oportunidades de ascenso, etcétera. Voluntariedad y reversibilidad. ¿Qué quiere decir? Que nunca puede ser obligatorio, sobre todo, bueno, es diferente cuando se aplica para COVID o este Real Decreto que ya se hace permanente más allá de la crisis del COVID-19. Voluntariedad y reversibilidad. Tiene que ser voluntario y puede ser reversible en cualquier momento. Que lo decida el trabajador, puede volverse a... También estoy hablando de esta ley, este Real Decreto, esta ley que es aplicable solamente a España. ¿De acuerdo? Cada país tendrá el suyo o en algunos casos no tendrán ninguna legislación, con lo cual, como pasaba en España hace más de 5 o 6 meses. Libre elección de horario, inventario de medios para ejercer el trabajo a distancia, o sea, tiene que haber qué necesita el trabajador para ejercer este trabajo a distancia, si necesita audífonos, cascos, si necesita un ordenador portátil, ordenador fijo, doble pantalla, qué tipo de mobiliario, etcétera. Compensación de gastos y aportación de medios y herramientas de trabajo. El 30% de la jornada laboral debe ser de teletrabajo para ser considerado teletrabajo. Si tenemos más de un 30% presencial, no se considera teletrabajo, con lo cual no le afectaría esta ley. Podrá haber un control por parte de la empresa, un control que bien puede ser telemático a tiempo real o un control por objetivos, y diferenciación entre personal presencial, trabajo y trabajo a distancia y teletrabajo. O sea, hay una diferenciación entre estos aspectos y es que, bueno, pues de este modo se considera trabajo a distancia aquel trabajo que se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar libremente elegido por ésta, durante toda su jornada o parte de ella, de modo no ocasional, con lo cual sería el caso en que esto permaneciera. Eso sería teletrabajo. El trabajo presencial sería aquel trabajo que se presta en el centro de trabajo o en el lugar determinado por la empresa. Y por último, el teletrabajo sería aquel trabajo que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios de sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones. Es un poquito la diferencia entre trabajo presencial, trabajo a distancia y teletrabajo. Bueno, los principales riesgos, eso sí se ha hablado numerosas veces, pues sobre todo riesgos a la salud física y salud psíquica. Básicamente para la salud física, pues mobiliario inadecuado, mucho calor, mucho frío, debido a que, bueno, pues cada uno puede tener unas condiciones diferentes en su casa o donde esté teletrabajando. Una mala iluminación, unas protecciones eléctricas, posturas inadecuadas, ergonómicas, las pausas a veces no están marcadas, fatiga muscular, garganta, trauma acústico, estrés. Y en cuanto a la salud psíquica del teletrabajo, pues una sensación de que nadie escucha, o sea, sensación de aislamiento, que es muy habitual entre todo el teletrabajo, sobreexigencia, pérdida del aprendizaje por imitación, adicción al trabajo, falta de desconexión del trabajo, o sea, no saber dónde termina el trabajo y dónde empieza tu vida, ¿no? Tu ocio, interferencias trabajo-familia, invasiones a la privacidad, presiones psicológicas por la modalidad de trabajo, etcétera. Lógicamente hay beneficios adicionales como, bueno, pues baja probabilidad de accidentes, especialmente accidentes in itinere entre el casa y trabajo, baja probabilidad de hurtos en función del caso, baja el cansancio por traslados, puede mejorar la puntualidad, lógicamente, mejora la alimentación porque te alimentas
de una forma más saludable, generalmente en casa, puede mejorar la relación familiar, etcétera. Bueno, y vamos a pasar ya a las preguntas, no me da tiempo a mucho más. Perdonad que me he extendido un poquito. Vamos a ver que lea alguna. Decimos, esta enfermedad es un aviso de cuán vulnerable estamos a nivel mundial. Podrían aparecer nuevos virus quizá más agresivos, nos dicen por aquí. Lógicamente, bueno, pues sí, pues parece que no somos tan fuertes y que somos vulnerables, pero también hay que decir bueno, este tipo de enfermedades han aparecido durante toda la historia de la humanidad. De hecho, se ha estudiado la mal llamada gripe española, básicamente porque se descubrió aquí, pero no quiere decir que fuera en España, pero bueno, sí se llamó gripe española al final de, creo recordar, de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues tuvo un comportamiento muy semejante al del coronavirus, al de la COVID-19. De hecho, tuvo un pico de pandemia en primavera. En otoño tuvo un pico de pandemia mucho mayor y luego en la primavera del año siguiente tuvo otro pico de pandemia intermedio entre la primera primavera y el primer otoño. Vamos por el camino de que esto parece que va a ser muy semejante, lo único que los grados de contención actuales son mucho mayores que en 1917, parece lógico, con lo cual pues sí es un poco diferente. Pero vamos, es diferente la respuesta de la humanidad, pero lo que es el virus pues está actuando de forma muy parecida. Nos dicen aquí que las mascarillas con componentes de cobre ayudan como medio de protección. Eso no está del todo probado. Sí os recomiendo que aceptéis solamente consejos aprobados por la comunidad científica y que no, y bueno, pues todo aquello que se piense, se diga, bueno, pues discernir muy bien entre unas cosas y otras. Buenas tardes desde Venezuela y ahora, vale, esto nada más, me da las gracias. Bueno, gracias a vosotros, a todos ustedes por atender. Y bueno, me hubiera gustado hablar mucho más también del tema de teletrabajo, pero bueno, no me ha dado mucho más tiempo. Desde el inicio, ¿no? Desde una iniciación a lo que es la transmisión, video de transmisión, pero bueno, me ha dado tiempo a lo que me ha dado tiempo. Os agradezco mucho a todos vuestra atención. Veo que no hay muchas preguntas más. A ver. ¿Hay alguna directriz para el uso de aire acondicionado en las oficinas? Bueno, me parece interesante. El uso del aire acondicionado en las oficinas no está recomendado. El aire acondicionado no filtra aire exterior. Simplemente lo que hace es mover el aire interior, pero sin ventilar. Una cosa es ventilación externa. La ventilación sí mueve el aire, pero se lleva el aire. Pero lo que le hace el aire acondicionado simplemente es mover el aire. Al mover el aire dentro de un habitáculo, lo que estamos haciendo es, especialmente si tenemos la impulsión detrás de nosotros, lo que está haciendo es ayudar a que los aerosoles que puedan salir de nuestra boca los difunda de forma más fácil alrededor nuestro, con lo cual no se aconseja la utilización de aire acondicionado, no se aconseja tampoco la utilización de bomba de aire por calor, bomba de calor por aire, y con lo cual eso es lo que se marca, ¿vale? En cuanto a aire acondicionado y movimiento de aire caliente. Yo sé que en muchas ocasiones pues la no utilización de aire acondicionado se hace casi imposible, pero bueno, sí tenéis que saber, sobre todo, ventilación, si se manda aire de fuera, sobre todo mediante apertura de ventanas, todo lo que sea aire acondicionado es simplemente movimiento de aire interno, no se está renovando, con lo cual no es tan válido. Y bueno, nada más. Muchas gracias a todos por la atención y nada, os espero en el próximo webinar. Un saludo.